tengan todas un maravilloso día. Nuevamente estamos compartiendo un tema de mucha bendición para todas nosotras, mujeres casadas que hemos sido dedicadas y esforzadas para que nuestro matrimonio esté cada vez en una mejor posición, en un mejor nivel, con mucha mejor calidad de vida en nuestro matrimonio. Recuerden, les habla Julie Londoño y el día de hoy tendremos nuestro tema número 46, tranquilidad de espíritu. Ahora que está claro que el papel de una mujer debe ser ayudar a su marido a profundizar su conexión con el Todopoderoso, es importante tener en cuenta el impresionante poder que tiene para canalizar a su esposo en esa dirección. Como hemos mencionado varias veces, a Rabbi Akiva y a su justa esposa Raquel, nos parece adecuado contarles la historia completa de su vida y cómo los logros espirituales de uno de los más grandes, justos y sabios que alguna vez existió fueron resultado de la sabiduría femenina de su dedicada esposa. Akiva fue un pastor de ovejas totalmente analfabeto e ignorante de las leyes y tradiciones de la Torá, es decir, de las instrucciones del Eterno. Durante sus primeros 40 años de vida, él despreciaba a los eruditos de la Torá, los estudiosos de la Biblia, tanto que una vez dijo: «Denme un erudito de la Torá y le morderé como un burro». Cuando le preguntaron por qué como un burro y no como un perro, por ejemplo, él contestó: «El perro, cuando muerde, lastima solo la carne, pero la mordida del burro también rompe los huesos». A pesar del resentimiento que tenía hacia los sabios, él poseía una serie de buenos rasgos de carácter. Akiva se sustentaba cuidando la manada de ovejas de Calba Sabúa, un hombre muy acaudalado y respetado en su época. Calba Sabúa tenía una hija, Raquel, que percibió el potencial oculto del pastor ignorante, admirando su sinceridad, humildad y otras cualidades excepcionales. Ella se dirigió a Akiva y le dijo que si se comprometía a estudiar la Torá, se casaría con él. Akiva aceptó. Raquel sabía que su padre rico y de buena reputación nunca estaría de acuerdo con esa boda, por lo que se fugó. Cuando Calba Sabúa se enteró del casamiento, se enojó tanto que la desheredó. Con todo, Raquel aceptó esto con amor. Ella abandonó la opulencia de su casa para vivir una vida de pobreza. La pareja formó su hogar en un cobertizo. Akiva quiso estudiar la Torá como le prometió a su esposa, pero ni siquiera sabía el Aleph Bet, es decir, el abecedario hebreo. Raquel le animó, diciéndole que no tiene que avergonzarse y que podía ir con su pequeño hijo a la escuela a aprender el alfabeto. Akiva estaba demasiado avergonzado. ¿Cómo podría un hombre de 40 años sentarse con un grupo de niños de primer grado para estudiar el alfabeto? Le dijo entonces a su mujer con dolor: «Pero todos se burlarán de mí». Y Raquel le respondió sabiamente: «Uno se puede acostumbrar a todo. Tal vez se reirán de ti al principio, pero con el tiempo se acostumbrarán a tu presencia. Lo principal es que estudies la Torá, como prometiste, y ahora te voy a demostrar que las personas se acostumbran a todo, incluso a lo más extraño». Raquel le instruyó tomar su burro y ponerle tierra en el lomo, y Akiva hizo lo que le pidió. Luego Raquel plantó toda clase de plantas en esa tierra y le dijo a Akiva que llevara esa maceta de burro al mercado. Y así fue. Cuando Akiva llegó al mercado, todo el mundo se reunió alrededor del burro para ver el ridículo espectáculo y todos se echaron a reír. Al día siguiente, Raquel le dio instrucciones para volver con el mismo burro al mercado. Una vez más, todo el mundo estalló en carcajadas al ver el burro con las plantas en su lomo. Y al tercer día,
Raquel insistió en que regresara otra vez más, y al cuarto día también, y al quinto día, y la gente en el mercado ya estaba tan acostumbrada a ver al extraño burro que nadie se rió y ni siquiera se molestaron en mirar en su dirección. Y Raquel le dijo a su marido: ahora que has visto cómo la gente puede acostumbrarse a todo, ve a sentarte con los pequeños y aprende el Aleph Bet, es decir, el abecedario. Akiva escuchó a su esposa y se unió a su pequeño hijo. Una vez que Akiva aprendió el alfabeto hebreo, Raquel lo envió a estudiar en la famosa sala de estudios de uno de los mayores sabios en la época. Esa yeshiva se encontraba muy lejos de su hogar y Akiva estudió allí durante 12 años seguidos con la bendición de su esposa hasta que se convirtió en un importante erudito de la Torá. Luego regresó a su casa con 12,000 de sus alumnos. A medida que se acercaba a su hogar, escuchó a un vecino menospreciando a Raquel por permitir que su marido la abandone, entre comillas, durante los 12 años. Se burló y le dijo: ¿cuánto tiempo más vas a estar viviendo como la viuda de un marido vivo? Rabí Akiva oyó la respuesta de su valerosa esposa a ese malvado. Si mi marido me hiciera caso, permanecería otros 12 años en la yeshiva. Rabí Akiva entendió que ese era su sincero deseo y regresó inmediatamente por otros 12 años de aprendizaje de Torá. Luego de esos 24 años, finalmente volvió a su casa, pero ahora como el maestro de 24,000 discípulos. Cuando Raquel se enteró que su esposo regresaba y se había convertido en un magnífico sabio de la Torá, se apresuró a darle la bienvenida. Sus vecinos vieron que estaba vestida con harapos y le ofrecieron darle mejores ropas. Sin embargo, Raquel les contestó que no se avergonzaba de su pobreza, que su sacrificio fue por el estudio de Torá de su esposo y que seguramente tampoco él se avergonzaría de ella. Y cuando Raquel vio a su querido esposo, cayó al suelo ante sus pies y los alumnos no entendieron quién era ella. Pensaron que era una mujer extraña y quisieron alejarla de su esposo. Cuando Rabí Akiva vio eso, exclamó: déjenla en paz. Toda mi Torá y la de ustedes de ella es. Todo el aprendizaje mío y el que ustedes ahora tienen de ella es. Era el mérito de la esposa de él el que había permitido que él se convirtiera en el gran maestro que se convirtió. Todo es de ella. Increíble lo que una mujer puede lograr. Raquel fue la única persona que notó el inmenso potencial del alma de un simple pastor analfabeto. Ella dejó desinteresadamente su posición social y riqueza para casarse con él. Ella lo siguió alentando y apoyando y lo convenció a superar su temor a la humillación por estudiar junto a niños pequeños. Ella fue quien lo envió a estudiar en un lugar distante durante 24 años. Es por eso que Rabí Akiva exclamó a sus discípulos: todo lo mío y lo de ustedes de ella es. Y no fue ninguna exageración. Raquel sabía desde el principio que debía animar a Akiva. Hay que encontrar maneras agradables para animar. Suavemente y con maneras agradables. Ella no se burló de él por ser analfabeto, ni lo menospreció, tampoco lo avergonzó. Lo alentó dulcemente para que pueda elevarse en su educación. Fue fácil para Akiva aceptarla, pues se sintió que le tenía amor sincero y vio sus buenas intenciones. Si ella hubiera adoptado un enfoque diferente, avergonzándolo o ridiculizándolo, nunca se habría convertido en el ilustre Rabí Akiva y a su vez ella no habría merecido ser la fuente de toda la Torá que él aprendió y enseñó, la misma que aprendemos hasta el día de hoy. Verdaderamente, tranquilidad. Tratemos de imaginar el grado de tranquilidad de espíritu que tuvo Rabí Akiva mientras estudió durante tantos años lejos de su hogar. ¿No se preocupaba por su esposa? ¿No pensaba cómo ella se arreglaría? ¿No temía tal vez que ella se hubiera arrepentido de mandarlo a estudiar tantos años dejándola sola? La respuesta es no.
Rabí Akiva conocía el alma de su esposa completamente. Él sentía su gran amor por la Torá, es decir, por las instrucciones del Eterno, por la palabra de él. Él pudo concentrarse totalmente en sus estudios, ya que sabía que ella estaba sinceramente feliz a pesar de sus incomodidades personales por su aprendizaje de la Torá. Él pudo fortalecer su devoción por el estudio de la Torá, ya que sabía que cumplía con la voluntad de su esposa y que la alegraba por ello. Esa confianza de Rabí Akiva en el amor de su esposa por la Torá, por la palabra del Eterno, se desarrolló en su mayor parte durante los primeros años de matrimonio. A lo largo de los años, Raquel le demostró tal verdadero amor por la palabra de Dios y un deseo tan grande que se convierta en un erudito de la Torá, que ella fue su inspiración en todos los años venideros. Ese gran amor le concedió una total tranquilidad mental para estudiar tanto tiempo fuera de casa. De aquí aprendemos lo que significa ser una buena esposa. Eso no significa necesariamente mimar al marido a aceptar todas sus locuras. Una esposa como esta puede causar que su esposo se duerma espiritualmente y se desvíe del camino a su finalidad. Una buena esposa es una mujer de emuná, que permite a su marido sentir su amor por Dios y su dedicación a la Torá. De esta manera, ella alimenta su deseo de crecer en el campo espiritual. Si por otra parte, la mujer se queja que su marido no pasa bastante tiempo en casa y le fastidia todo el día por teléfono, ¿dónde estás? ¿Cuándo vuelves a casa? Él perderá su calma para estudiar. Más aún, en vez de crecer en la Torá, se preocupará por el bombardeo de quejas y humillaciones que le esperan cuando vuelva a casa. Raquel es un ejemplo de lo que toda mujer debe querer ser. Estar dispuesta a sacrificar todos los placeres de este mundo material por la finalidad eterna de su esposo, que es realmente la suya. Si Raquel hubiera llorado y quejado por su marido, no hubiéramos tenido a Rabí Akiva, sino a un ignorante pastor del que nadie habría oído hablar. Sin Rabí Akiva no habríamos tenido tantas cosas que son importantes, tanta literatura, tanto material, tantos consejos, tanta sabiduría. Es impresionante ver el efecto de Raquel como esposa sobre todo el pueblo y de hecho sobre toda la humanidad. Rabí Akiva fue quien mantuvo encendido el fuego de la Torá en la peligrosa época de la ocupación romana y durante el periodo inmediatamente posterior a la destrucción del segundo templo sagrado en Jerusalén, cuando existía el riesgo enorme de que la Torá fuera completamente olvidada. Rabí Akiva fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor de muchos libros en que se basan muchos consejos y mucha sabiduría. Querida amiga, ¿quién puede decirte que tu rol es menos importante e impactante que el de Raquel? Ella tampoco en un principio creyó que su esposo sería el gran sabio de la generación y de las generaciones siguientes. Tal vez tu propio esposo esté destinado a ser uno de los grandes de esta generación, o tal vez no. Pero lo seguro es que tú eres quien puede hacer que él concrete todo su potencial y cumpla con su rol en la vida, logrando así su perfección espiritual. Pero eso depende de ti. Que este mensaje haya llegado profundamente a todas las vidas de las mujeres casadas que están escuchando, para que seamos grandes motivadoras de nuestros maridos, de nuestro esposo. En nosotros hay un potencial grande para que ellos logren tantas cosas que vemos nosotras en ellos, que creemos en ellos y que pueden llegar a dar muchísimo más. Este ejemplo de la vida real, esta historia que acabamos de escuchar, que sea algo para que nos motive. Y vemos cómo alrededor de nosotras también muchas mujeres han logrado cambios grandes en la vida de sus maridos. No es imposible, pero nosotros tenemos que
orientarnos con palabras sabias, de manera sabia, de una manera en que la motivación llegue a ellos y que podamos verlos convertidos en lo que realmente ellos necesitan convertirse y que el propósito del Eterno se cumpla en la vida de ellos a través de nuestra sabiduría, de nuestros consejos, de nuestras sugerencias, de nuestras plegarias, de nuestras oraciones, de todo nuestro clamor. Manos a la obra, no perdamos ni un minuto porque la vida de nuestros esposos es muy importante para toda nuestra familia. Que tengan un feliz día y que el Eterno les continúe bendiciendo. No se pierdan nuestro próximo tema. Shalom, shalom.